Mega Noticias, reportajes. Cuerpos en las calles, cifras oficiales que no calza con la realidad y mucho miedo es la realidad que están viviendo desde hace más de un mes en Guayaquil, Ecuador, y que tiene a ese país como uno de los más afectados de América Latina por el coronavirus. ¿Qué factores influyeron en la crisis del país? Lo vamos a revisar en el siguiente reportaje que preparó el periodista Luis Castillo. Si el señor se muere en mi balde de la camioneta, responsabilizo al gobierno. Ayúdenme, nosotros también estamos recaídos. La situación es dramática, todavía dramática. ¡Necesitamos la ayuda internacional! Los hospitales y el servicio de salud se vio totalmente sobrepasado. Lleve la mascarilla. Todos los días empezó a fallecer gente conocida. Aún no logran controlar el caos. Los fallecidos producto del coronavirus aumentan y nadie confía en las cifras oficiales. Piden disculpas porque han tenido un desfase estadístico de 5.000 muertos. Y si hace días eran los cadáveres olvidados en las calles, hoy son los cuerpos desaparecidos. 8 días aquí, señores. Un drama al que ahora se suman la pobreza y el hambre. No hay comida. Si quiere, vaya y mire mi casa, que yo le abro la puerta de mi casa para que vea que no hay comida. Ecuador y la pesadilla que no termina. Mil disculpas. ¿Por qué no hablan, maldito gobierno? Que el Ecuador se infectó cuando vino la primera contagiada en ese avión donde venía la familia de la crema y nata de Guayaquil. La rabia es el resultado del miedo y el dolor que ha provocado la pandemia en Ecuador. Guayaquil, la ciudad más poblada, es el epicentro de la emergencia. Si el señor se muere en mi balde de la camioneta, responsabilizo al gobierno, porque yo lo he traído vivo. Mi papá era el de la camioneta, sí. Y me dicen así nomás que mi papá murió. Así nomás me dicen, tu papá murió. Todos parecen tener claro que por allí entró el coronavirus al país, convirtiéndolo rápidamente y por diversos factores en una de las naciones más complicadas de América Latina y probablemente de todo el mundo. Roberto Miranda es chileno y hace 15 años vive en Guayaquil. Su análisis es claro. La comunidad ecuatoriana, digamos, que vive en España es muy grande. Entonces, en enero y febrero, que son las vacaciones, mucha gente vino a Ecuador, sobre todo a Guayaquil. Fue el primer problema, el ingreso sin control. No se hizo un registro y un formato, digamos, de acceso a las personas que llegaron a la ciudad y entró mucha gente. Y sin saberlo, celebraron matrimonios, celebraron algunas fiestas y ahí la verdad que se empezó a ramificar de una manera explosiva el contagio. La gente se desploma, nomás se cae. Lleve la mascarilla. Los estragos no demoraron en aparecer y la muerte tampoco. Tú ves en las calles y te empiezan a llegar los videos. Mis mismos amigos que me dicen, oye, falleció el señor no sé cuánto, el tío de no sé quién, el abuelo. Todos los días empezó a fallecer gente conocida. Necesito que me ayuden. Mis padres murieron ayer a las 10 de la mañana. Por favor, miren cómo los tengo. Ayúdenme. Las imágenes de finales de marzo y principios de abril eran aterradoras. Cadáveres de víctimas al interior de las casas y por las calles. Mire cómo los policías en este momento están bajando un cadáver a la fuerza y van botando en la calle. Si vives en un campamento, en una población, y se te murió tu abuelo, tu papá, tú no lo vas a tener 3 días dentro de tu casa. Lamentablemente, con el dolor de tu alma, te toca el tercer día sacarlo al patio o quizás al frente de tu casa, porque si estás llamando para que lo vengan a buscar y no lo vienen a buscar, o sea, no te queda otra. Era el segundo problema, la cantidad de fallecidos. En vez de nosotros estar adentro de la casa, estamos afuera. El cadáver los tenemos adentro porque tenemos 5 días esperando. Los hospitales y el servicio de salud se vio totalmente sobrepasado. Los hospitales estaban colapsados, las morgues estaban colapsados y lamentablemente no hacía sentido la información oficial que nos daban las autoridades. ¡Este maldito gobierno es una peste! Surgía entonces el tercer problema,
ante la evidencia de la realidad, las cifras no calzaban. No se ha evidenciado liderazgo ni coordinaciones eficaces de acciones. Esto ha llevado a cometer serios errores. Es imperdonable lo que sucedió hace una semana atrás, donde las autoridades de gobierno piden disculpas porque han tenido un desfase estadístico de 5.000 muertos. Hasta hace unos días, el gobierno informaba de unos 11.000 casos de contagio en todo el país. Orgullosos, aclaraban que las cifras ya no crecían. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. Pero este jueves, el mismo ministro de Salud debió salir a precisar las cifras que ya había entregado, confirmando que la cantidad era el doble de lo que se había informado. Es obvio que cuando hay más casos que han sido testeados, pues más va a subir el número de positivos, eso es obvio. Oficialmente, Ecuador registra unas 600 muertes confirmadas por coronavirus, pero la cifra es engañosa. A miles de fallecidos ni siquiera se les aplicó un test. Por eso, diversos analistas sugieren que el número sería 15 veces más alto que el registro oficial. Se han muerto 14.000 personas en Guayas. Guayas es la provincia, es como decir la región metropolitana. Pero 14.000 personas es mucho. Entonces, cuando tú dices, ya, pero ¿cuánto es el promedio de personas que pueden fallecer normal, ¿no? De cualquier enfermedad en Guayaquil? Se dice así, más o menos estamos hablando entre 1.000 y 1.500 personas. Entonces tú sacas el promedio por 3, deberían ser más o menos 5.000. O sea, se nos han muerto 9.000 personas de una u otra forma asociadas al COVID. Solo en ese contexto es posible entender estas imágenes del drama que vive Ecuador y que se hace evidente en sus medios de comunicación. Con el repliegue de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. 1000 disculpas. El drama de los fallecidos continúa en algunas regiones del país. Todavía existe la problemática de ciudadanos que buscan en las morgues a sus familiares quienes murieron por COVID-19. Y si en un momento fueron los cadáveres tirados en las calles, hoy resulta que esos mismos cuerpos, tras ser levantados, no aparecen por ningún lado. Soy Wilder Marchán, hijo del fallecido Alejo Napoleón Marchán Galarza. 8 días aquí, señores. La situación es dramática, todavía dramática, y hay algo que es mucho más grave y que agrava aún más la situación, que es el hecho de que el 80% del guayaquileño se gana la vida en el comercio. Un comercio que es principalmente informal, mercados gigantescos en los que las medidas de higiene no existen. Sale a la calle a trabajar, a vender sus productos de manera informal, y ahí es donde lamentablemente no cumplen con las normativas de la cercanía o el distanciamiento social. Así surge entonces un cuarto problema, la falta de prevención. ¿Qué te gusta la mascarilla? Se me quedó en la casa, amigo. Por eso el riesgo de contagio en esta realidad parece inevitable. Mucha gente vive con lo que vende durante el día. Si no salen a trabajar, no tienen dinero. Si no tienen dinero, no pueden comprar víveres y sin víveres no comen. Surge así entonces un quinto problema que hoy golpea con fuerza a gran parte de la población ecuatoriana: la pobreza y el hambre. Están comiendo una vez al día. Mi amiga, no hay comida. Si quiere vaya y mire mi casa, que yo le abro la puerta de mi casa para que vea que no hay comida. Aquí yo tengo 4 niños que tengo aquí. Mira esta niña chiquitita. Esta niña me pide comida. ¿Cómo yo hago para darle de comer? Yo me pongo en su lugar. Trato de ser lo más empático posible. Una persona que tiene 4 hijos y que los hijos estén llorando de hambre, compadre, te rompe el corazón. Por eso la situación es tan difícil de afrontar. Dice, prefiero morirme de un virus, morirme de hambre. El drama no parece tener solución, y a medida que pasan los días, conforme aumentan los fallecidos, crece también el malestar de la población.
La respuesta tardía de las autoridades, sumado a la ineficiencia o indolente respuesta, como el caso de los féretros de cartón, han generado no solo malestar, sino impotencia y desesperanza. La curva no ha bajado. Aquí hizo así, subió y llegó acá, y de aquí se ha mantenido. Los factores descritos, gracias a estos chilenos que viven de primera mano el drama que atraviesa Ecuador producto del coronavirus, es un llamado de atención para todos. Analistas aseguran que, de no revertirse los números, este país podría transformarse en una de las naciones que, a nivel global, encabece la lista de los más afectados por una pandemia que aún no logramos dimensionar en su totalidad.